Muy buenas tardes a todos los presentes. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura y la Biblioteca Municipal les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias denominado Detalles, Pormenores y Curiosidades de la Fundación de Guayaquil. Ciclo que se llevará a cabo esta semana hasta el jueves 19 a las 5 de la tarde. Y tendremos conferencistas de la alta talla como el licenciado Víctor Hugo Arellano Paredes, licenciado Ezio Garay Arellano, y hoy tenemos el honor de escuchar al arquitecto Melvin Hoyos Galarza. Antes de recibirlo tenemos la presentación del cuarteto de la Orquesta de Cámara del Colegio República de Francia, quienes nos deleitarán con las melodías Romance de mi destino, Guayaquil de mis amores, Guayaquil Pórtico de Oro. Los recibimos con un fuerte aplauso.
aplausos para talentosos jóvenes del cuarteto de la Orquesta de Cámara del Colegio República de Francia. Qué hermoso escuchar canciones y música de nuestra tierra, mucho más ahora en ocasión cuando celebramos a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos la conferencia denominada La Fundación de Guayaquil, a cargo del arquitecto Melvin Hoyos Galarza. Graduado en la Universidad de Guayaquil, ha asistido a seminarios, congresos en diversas partes del mundo, todos vinculados con su especialidad y con asuntos culturales e históricos. Director de Cultura y Promoción Cívica de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y mentalizador de importantes proyectos que con éxito se llevan a cabo en la Biblioteca y el Museo Municipal. Galardonado con Medalla de Oro en Madrid y Dinamarca por la presentación de sus ponencias sobre historia postal. Por su contribución al desarrollo de la cultura local y nacional, fue nombrado Hombre de Julio en el año 2000 por la Asociación de Periodistas del Ecuador. Condecorado en el año 2001 con la Gran Cruz al Mérito Cultural, acto realizado por la Cámara de la Pequeña Industria, miembro de la Academia Nacional de Historia de la Confraternidad Camilo Estruje. Ha realizado investigaciones cuyos resultados han sido publicados en diversas revistas del país, obras, así como también editado las publicaciones del programa editorial de la Biblioteca Municipal. Lo recibimos con un fuerte aplauso al arquitecto Melvin Hoyos Galarza. Muchas gracias por estar aquí. Bien, el día de hoy nos convoca un tema que sin lugar a dudas sigue siendo un tema complejo, para algunos continúa siendo un tema polémico, pero realmente lo que es un tema difícil. Vamos a hablar las cosas tal y como son. Es difícil porque es tan complejo que hay muy pocas personas que realmente lo han alcanzado a dominar en su total extensión. La fundación de la ciudad de Santiago es quizás, y así lo dijo la más grande experta que existe en el mundo sobre este tema, que es la doctora Dora León de Sasdi, es quizás la fundación más compleja de cuanta ciudad fundaron los españoles en América. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Por qué? Hay un motivo, hay una razón que tiene todo el sentido del mundo. La primera ciudad que fundaron los españoles en América fue San Miguel de Piura. Pero la primera ciudad que debía llevar el nombre de Santiago, el patrono de España, esa primera ciudad que llevara ese nombre, debía ser una ciudad muy importante. Tenía que tener un objetivo muy especial, muy puntual. ¿Cuál era el objetivo que tenía que tener la fundación de la ciudad de Santiago? De que esa ciudad sirviera a los españoles para el proceso de conquista de este territorio. Pero no nos adelantemos, vamos a ver qué pasa, cuál es el antecedente histórico de todo esto. Hasta hace ni muchos años, hablemos de hace unos 25 o 30 años, cuando ya estaban escritos los estudios de Dora León, pero que eran muy poco conocidos, todavía se sumían en una discusión permanente quienes sostenían a rajatabla que era Orellana el fundador de Guayaquil, y que era el Cerrito Verde el lugar donde se había fundado. Esa era la hipótesis que tradicionalmente se manejaba, ya no como hipótesis, se manejaba prácticamente como una teoría. ¿Quién era el defensor de esta teoría? El doctor Rafael Euclides Silva, quien había investigado mucho y había hecho muchas publicaciones con respecto a este tema, y había consolidado, según su criterio histórico, esta posición. ¿Basado en qué? En una probanza de Francisco de Orellana, por medio de la cual se decía que en el año 1537 él había fundado la ciudad de Guayaquil, porque la ciudad de Santiago Guayaquil simple y llanamente no existía. Efectivamente, habían habido anteriores asentamientos, pero no existía. Y esa probanza, de acuerdo a ella, pues él era el fundador. ¿En qué momento aparece esta hipótesis? Todavía no como teoría, sino como hipótesis.
en el año 1929. Porque en el año 29, el Consejo Cantonal de Guayaquil le solicita a un grupo de historiadores notables de la ciudad resuelvan dos incógnitas. La primera, que estaba relacionada con que dónde se había fundado Guayaquil, quién había sido el responsable de dicha fundación y en qué año se había realizado. Esa era la primera inquietud que le habían trasladado a los historiadores guayaquileños. La segunda inquietud que le habían trasladado era en dónde había quedado la casa de Villamil que se conocía en la historia guayaquileña como la fragua del volcán. Dos inquietudes dispares, porque la una tenía que ver con la fundación de la ciudad y la otra tenía que ver con la independencia de la ciudad. Bien. Entre 7 y 8 meses se llevaron más o menos los ilustres historiadores de aquel entonces para dilucidar estos temas. Decía el mismo Consejo Cantonal, documento que se encuentra en el archivo de la Biblioteca Municipal, decía que tenían que utilizar todas las fuentes de información que existieran, que tenían que utilizar para el efecto, para contestar estas dos preguntas, estas dos inquietudes más que preguntas, tenían que utilizar también todos los libros que se hubiesen escrito hasta el momento sobre el tema o sobre la historia de la ciudad. Y en consecuencia, pues, los historiadores se dieron la tarea de revisar todo lo que había aquí. Ojo que hago énfasis en decir aquí. No hay una investigación a fondo, por ejemplo, en el Archivo de Indias en Sevilla y ni siquiera en los archivos históricos en Lima. No. Aquí investigan y estudian sobre los libros que estaban publicados hasta ese entonces. Recordemos que los libros más antiguos que se habían publicado hasta ese entonces sobre la historia guayaquileña habían sido escritos, el de Alceo y Herrera en 1740, el más antiguo, se conocían ya libros antiguos de algunos cronistas de Indias y se conocían libros donde ya estaba procesada la información, como el libro de Francisco Campos Cuello. Había información muy, pero muy puntual que había sido tocada por historiadores como Camilo de Estruz y Chávez Franco, pero realmente era muy escueta la información y era información que era retomada de otros libros. Para ser más claros y no confundirlos, era muy poquito el universo de datos que tenían para poder definir ambas inquietudes, era muy pequeño. La segunda era más fácil de resolver, muy fácil, eso sí era sencillísimo, el emplazamiento de la casa Villamil. Pero la primera era muy espinosa. ¿Por qué? Porque desde tiempos muy pretéritos se había buscado pues el acta de la fundación de Guayaquil y nunca se la había encontrado. Porque desde tiempos muy pretéritos había esta inquietud: ¿fue Benalcázar en el 35 o fue Orellana en el 37? Y en ese interín, entre el 35 y el 37, ¿Saera tuvo algo que ver con esto? Habían documentos que hablaban de estos movimientos de la ciudad, pero no había nada preciso porque no había ni meses ni días. No había emplazamientos tampoco en todas estas documentaciones. Bueno, lo cierto es que ellos toman la decisión de decir, de acuerdo a la probanza de Francisco Orellana, que le presenta al rey, ¿para qué? Para que el rey le dé en el año 1541 prebendas. Guayaquil se fundó en el Cerro Verde, hoy Santana, en el año de 1537. Y fue fundada por Francisco Orellana. Terminaba el problema. A partir de ese entonces, y solo a partir de ese entonces, es que entran en los libros de historia estos datos. Estamos hablando de 1929, entonces ya en el año 30, todos los libros de historia en los que estudiaron nuestros abuelos consignan ese dato. Ya Orellana, el Cerro Santana y 1537. Después hubo una serie de confusiones con respecto al tema del año, decían que era 1538. Y ojo,
Dicen 25 de julio no porque ese dato estuviese en la Provenza, no. Dicen porque 25 de julio era la fiesta patronal de Santiago, la fiesta de España, y en consecuencia ellos dijeron, bueno, fue el 25 de julio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que todo el mundo estudió eso. Sucede que todo el mundo repitió este dato por años de años y se publicó por años de años esta información. Hasta que en el año de 1955 va a haber una verdadera revolución con respecto a este tema. Un ingeniero, agrónomo por cierto, muy curioso, acucioso y amante de la historia, de nombre Miguel Azpiazu Carbo. A este caballero se le ocurre investigar más a fondo el tema y no alcanzaba a entender por qué razón no se encontraba ni una copia de la fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil, ni en Lima, ni en Sevilla, ni los famosos archivos norteamericanos e ingleses, como el Harmeck, que era un archivo que tenía documentos fantásticos sobre las ciudades fundadas en tiempos fundadas por los españoles en América. Pues, ¿cómo es posible que no existieran estas? ¿Cómo era posible que no existiera ninguna referencia? Y tiene una intuición, intuye algo que solamente alguien que hubiese podido darse cuenta de que los nombres nativos de esta tierra, esos gentilicios, esos topónimos, podían tener algo que ver con esto. Voy a ser más claro. Que era probable de que la ciudad de Santiago hubiese estado en diferentes lugares y que el primer sitio donde hubiera estado a lo mejor no era aquí en esta región. Él investiga en el primer libro de actas de San Francisco de Quito y se estrella con que el primer papelito que hay ahí, el primer documento de ese libro, es la fundación de una ciudad de Santiago, en una región que tenía el nombre de Quito. Claro, la región tiene ese nombre, ese es el topónimo, pero ese nombre tiene la región desde tiempos inmemoriales. O sea, esa región se llama así porque era dominio de los quitus desde mucho antes de que llegasen los españoles. ¿Qué costumbre tenían los españoles para definir el lugar en donde estaban donde estaban fundando sus poblaciones? Ponerle el nombre, el topónimo nativo al lado del nombre español. ¿Para qué? Era una forma de ubicar geográficamente el sitio que estaban fundando. Claro, le pusieron a la ciudad de Santiago, esa ciudad de Santiago, como la cogieron y la fundaron en la región de Quito, le habían puesto el nombre de Santiago de Quito. Azpiazu se intriga, dice, ¿y si esta ciudad Santiago de Quito es la Santiago de Guayaquil, que es hoy en día nuestra ciudad? Tremenda herejía. ¿Por qué se le ocurrió que Guayaquil podía haber estado fundada en la sierra? Eso parece entonces más que ahora. Realmente era una herejía, era una tontería además, porque según Rafael Euclides Silva, quien escribe un librito pero lapidario en contra de la hipótesis de Azpiazu, lo destruye, realmente lo destruye. No recuerdo con precisión, pero el libro es Lo posible, lo real y algo así como lo ridículo, una cosa así. Lo ridículo, claro, era la hipótesis del pobre Rafael Euclides, del pobre Azpiazu. Sin embargo, Azpiazu publica un libro en el año 1955, se lo publica la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se va a llamar Las Fundaciones de Guayaquil. Abunda en información, investiga a profundidad todo lo que estuvo a su alcance y saca un libro que fue realmente una revolución. Para esa época, hubo una especie los llamaron a los dos historiadores,
a Piazzo y a Rafael Euclides, a la Casa de la Cultura, a que debatieran. Pues hubo un debate en donde la misma opinión pública ya lo tenía condenado al pobre a Piazzo, porque era, vuelvo a repetir, inadmisible que la ciudad más emblemática, la ciudad puerto de este país, que de paso pues era también la ciudad que encarnaba todo lo que es el costeño, hubiese nacido en la sierra. Esto no puede ser, no puede ser. Entonces ya estaba condenado, ¿no? Él, el momento que comenzó a hablar, él estaba perdido ya, Piazzo. Sin embargo, para esa época había una estudiante de historia que quedó impactada con esto. Una estudiante de historia y geografía. Esa estudiante se llamaba Dora León. Quedó impactada con este debate, impactada. Porque era una mujer intuitiva. Y decía, ¿será o no posible que esto sea cierto? Y si es cierto, y si ese documento es realmente el acta de la fundación de Guayaquil, ese documento que dice Santiago de Quito, quedó en su corazón sembrada esa duda, y esa duda se convertiría en la bandera y la meta de esta historiadora extraordinaria por muchísimos años, hasta que dilucidó y encontró la verdad absoluta sobre el tema. Pero ¿qué pasó para ese entonces? Resulta que para ese entonces fue vejada y vilipendiada esta hipótesis. Quedó el libro, para muchos investigadores fue un libro muy revelador en muchos aspectos, pero se mantuvo la hipótesis de Orellana. Y seguimos estudiando los que pertenecen a mi generación, seguimos estudiando la misma historia, y realmente hasta hace muy poco comenzó a decirse la verdad como es debido, pero todavía siguen las cosas muy confusas en los libros de historia de escuela y colegio. Pero en todo caso, ¿qué es lo que pasa? Para la década del 70, el mismo Aspiazu ya había conseguido documentos que permitían decir, yo tengo razón, aquí está. Un caso que se ventila en la primera fundación de la ciudad de Santiago, termina de resolverse en el tercer emplazamiento de la ciudad. Pero seguía la discusión, seguía la cosa complicada, hasta que sale a la luz el estudio de Dora León de Sasti. Recién aquí entramos en materia. Esta es la fundación de Guayaquil. Esta es la verdad. ¿Qué había pasado realmente? En el año 1529, el rey Carlos V había dictado una cédula real para que se definiera sobre qué territorios tenía dominio Francisco Pizarro. Bien. Tendría dominios Francisco Pizarro sobre todos los territorios que estuviesen fundados al sur del río Santiago y que estuviesen al sur también de 3 poblaciones que debían ser fundadas para consolidar la línea límite entre el sitio desde el cual él tenía dominio y el sitio hacia el norte en el que no tendría dominio. Esas 3 poblaciones Pizarro no las había fundado para el año de 1534. No las había fundado. Es lógico pensar de que la ambición lo tenía este hombre como loco allá en Cusco, en Lima, porque lo que quería era ver cómo consolidar su poder sobre la familia del Inca. El Inca no existía, a ver cuánto más llevaba. Es lógico, eso es lo que él pretendía. Y por supuesto, pues como tenía el oro en la nariz y en los ojos, se iba a acordar pues de la cédula real. Ah, pero había otro conquistador que estaba en la pista de eso. ¿Por qué? Porque ya se había hecho de dominio de todos los españoles que ese territorio en donde estaba Pizarro era el territorio donde supuestamente estaba El Dorado y el país de la canela. Eso era realmente algo muy ambicionable.
¿Quién cae en cuenta de este detalle y se entera de que la cédula real no se había cumplido? No la había cumplido Pizarro, en consecuencia no tenía dominio legal sobre el territorio. Se da cuenta Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue un conquistador realmente sanguinario. Fue uno de los conquistadores más brutales que llegaron al continente. Pedro de Alvarado, cuentan los cronistas, de que la manera en que se tranquilizaba cuando estaba muy estresado era coger y tener a sus perros 7 días sin comer y tirarle unos 2 o 3 indios para ver cómo se comían los perros a los indios. Tenía sus mastines, pues de esa manera se tranquilizaba el hombre, estaba ya entonces en paz con su espíritu. Esta bestia se dijo, bueno, ¿cómo es posible que esté Pizarro en un territorio que está lleno de tesoros, que está lleno de riquezas y que no haya cumplido con la cédula real que debía de haber cumplido? Ah, no, yo me voy para allá. Y comienza a hacer su expedición. Era el gobernador de Nicaragua de aquel entonces. En Centroamérica, esta zona que se llamaba el Darién tenía una zona hacia el norte que era la actual Nicaragua, y él era el gobernador del territorio. Bueno, tú comienzas a hacer la expedición. En ese entonces, estas noticias, si bien es cierto, pues no hay internet, ni avión, ni nada por el estilo, y no había radio, corrían lento, pero también era lento armar una expedición. No solamente por todos los recursos que se requerían, sino por todo lo complejo que era el reclutamiento de gente. Y comienza a reclutar gente. Reclutar una gran cantidad de gente porque era una expedición altamente compleja y porque lo que ambicionaba podía crear una guerra civil entre españoles. A él no le hacía ninguna mella ni le tenía ningún miedo a lo que podía pasar, porque era un hombre cruel, un hombre sanguinario. No le importaba un comino si es lo que estaba al final del camino era una montaña de oro. Bueno, se entera, por supuesto, Francisco Pizarro de esta situación, y al enterarse de esta situación tiene 2 personas de confianza cercanas a él. Uno tan poderoso como él, que era don Diego de Almagro, con capacidad para fundar ciudades, y el otro era Sebastián de Benalcázar. Les pide de favor a los 2 por su cuenta que suban lo más al norte que puedan, pero manden un adelantado. ¿Para qué? Para que cojan y funden esas 3 poblaciones, una ciudad y 2 villas, que eran de jerarquías distintas, este tipo de población. La ciudad, obviamente, era Santiago, porque esa era la principal ciudad que tenía que ser fundada para el proceso que ellos pretendían de conquista y dominio. Y las otras eran 2 villas, pónganlas donde sea y que tengan el nombre que fuere. Así se hizo. Así se hizo, subieron lo más al norte que pudieron. Cuando ya se enteraron por medio del adelantado que estaba a 3 días de camino Pedro de Alvarado, cogieron y fundaron el 15 de agosto del año 1534, en la llanura de Liribamba, cerca del emplazamiento actual de Robamba, fundan una ciudad a la que le pondrán el nombre de Santiago. Esa región tenía el nombre de Quito y por eso se llamó Santiago de Quito, para mantener esta costumbre de poner un topónimo nativo junto al nombre español para ubicar geográficamente la población. Pocos días después van a fundar San Francisco de Quito el día 18 de agosto. Pero será una villa, no una ciudad. Que la ciudad importante, la ciudad única, era Santiago. Coge a otro de sus hombres, que se llamaba Francisco Pacheco, y le pide a Francisco Pacheco que viaje hacia la costa, vea en la costa cómo está la situación, y vaya a la población que había servido de puerto, que siempre servía de puerto. ¿Por qué? Era la población hacia la que todos los barcos, las corrientes marinas, los tiraban hacia la costa, y que sigue pasando ahora igualito. Esa población hacia la que los barcos caían es la actual Manta, pero en ese entonces era Puerto Viejo, el puerto
viejo. ¿Por qué? Porque ese viejo puerto era el puerto, el primer lugar en donde los españoles llegaron. No porque buscaran llegar, sino porque la misma corriente los empujaba hacia allá. Y entonces aprovechaban para avituallarse, coger agua, etcétera, etcétera. Porque es un sitio donde había de manera natural allí agua dulce para beber, porque habían albarradas, enormes albarradas, en donde todavía quedaba depositada agua dulce. Bueno, resuelto ese problema, llega don Pedro de Alvarado y se da cuenta de que ya no tenía nada que hacer ahí. Pero como este no era ningún angelito, y había que tenerlo contento porque si no estallaba, ya habían venido saqueando tanto Benalcázar como Almagro una gran cantidad de poblaciones y habían acumulado una gran cantidad de oro. Y ese oro no lo estaban acumulando por gusto y sabían con la ficha que se estaban topando. Pues este personaje podía generar un problema mayúsculo entre españoles. Cuando ya le vieron la cara de pocos amigos, que ventajosamente no fue con mucha intensidad porque venía enfermo, le dijeron, pero Pedrito, esto de aquí tenemos porque sabemos todos los gastos que has hecho. Llegaba con 200 españoles y 3.000 indios. Ya me imagino cómo los habré reclutado a los indios. Llega con esta gente y le compran la expedición, pero quien tenía que firmar el visto bueno para coger y entregarle el oro era Pizarro. Entonces Almagro le dice, tenemos que viajar a Cusco, perdón, era Pizarro, teníamos que viajar a Cusco y de ahí a Lima para que todo quede en regla y poder entregarte el oro. Todo quedó en paz. Ya se dio cuenta Pedro Alvarado que no podía reclamar porque ya todo era cosa jugada, pues, ¿no? Y este viaje lo hacen, pero previamente le dice Diego de Almagro a Sebastián de Benalcázar, aquí no puede quedar la ciudad. Y claro, lo sabía Benalcázar, porque si ustedes algún día por curiosidad, aquí en la biblioteca está, cogen el primer libro de actas del Cabildo de Quito, aquí está la copia, obviamente sacada por el Museo Nacional, publicada en la década del 30, ustedes van a ver que el acta de la Fundación de Santiago a la que hago referencia, tiene una palabrita que define la razón por la cual jamás intentaron coger los españoles y fundar en la sierra por gusto en la ciudad de Santiago, y la fundaron en ese sitio provisionalmente, y eso dice el acta, que se funda provisionalmente, es decir, te fuiste Pedro Alvarado, nosotros lo cambiamos de sitio, porque el sitio donde tenía que ser puesta era un sitio que facilitara el proceso de conquista. Y eso fue lo que le pide Almagro a Benalcázar, traslada Santiago a un lugar en donde se facilite el avituallamiento, se facilite la entrada a las redes fluviales que encuentres. Pon la ciudad de Santiago donde nosotros podamos consolidar el proceso de conquista. ¿Qué era lo que necesitaban? Necesitaban un sitio que tuviera el mar acceso a una red fluvial. Perfecto. Almagro se fue. Estamos iniciando el proceso fundacional y organizativo de la ciudad más compleja de cuantas se fundaron en América. 15 de agosto de 1534, Llanura de Uribamba, Diego de Almagro. Santiago de Quito. La palabra Guayaquil no existe todavía. Perfecto, no existe en este proceso. Benalcázar, una vez que Almagro se fue, Benalcázar baja por el callejón interandino y que estaría dormido, no sé qué le habrá pasado a este hombre, pero cuando llega a Tomebamba dice, aquí es. Aquí es. ¿Y dónde está el mar? Lo único que lo sorprendió fue que había muchos ríos, pues claro. Tomebamba estaba en donde hoy está Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Estaba lleno de ríos, pero ¿dónde estaba el mar? No había mar. Le hacen ver el error a Benalcázar. Y solo en el instante que Benalcázar se da cuenta de ese error, es que coge la media vuelta y sube. Comienza a subir. Hasta
hasta que llega a un territorio que se caracterizaba por que el mar iba estaba entrando en el Golfo. Ve la isla Puná, ya comienza a entrar en el Golfo de Guayaquil, y observa un sitio en donde había nativos que no lo recibieron mal, en donde se entera que la región tenía el nombre de Guayaquil, y que el cacique que tenía dominio sobre esa región llevaba el mismo nombre. Y no solo eso, sino que hasta ese río que bañaba esas tierras tenía ese nombre. El pueblo que habitaba ese cacique se llamaba Guayaquil. Y de acuerdo a los estudios filológicos que hizo desde Francisco Campos Cuello, ese término en lengua safiqui, que era la lengua que aquí se hablaba, quería decir tierra fértil, quedando una raíz, porque Gua era tierra, Ilia era fértil, y quedando una raíz que era la Quil, que parecía que era una contracción de una de las tribus más grandes que formaron los huancabilcas, esas 17 tribus que formaron la cultura huancabilca, y que era la de los quilcas, la tribu quilca. Ok, quiere decir pues que Guayaquil era el cacique de los quilcas, y su pueblo, que así se llamaba así por él, y el río también por él. Hay quienes dicen que no, que es al revés, que el cacique se llamaba así porque tenía dominio sobre el nombre de esa tierra. Tenía dominio, era el cacique de la tierra de Guayaquil. Es más probable y más lógico. Llega, el cacique lo recibe muy bien, se hacen amigos. Es más, los nativos del lugar ayudan a los españoles a que se establezcan y a que la ciudad se forme. Pero desgraciadamente don Sebastián tenía dos sátrapas como lugartenientes, que eran Diego de Daza y Tapia, Ricardo Tapia y Diego de Daza. Estos caballeros eran un dolor de cabeza. Ya habían estado en algunas de las expediciones del proceso fundacional, de diferentes procesos, no fundacionales, sino de diferentes procesos de conquista, y habían sido un dolor de cabeza, pero aquí sí se convirtieron en un problema grave. ¿Por qué? Porque Benalcázar tenía que salir de allí, una vez asentada la ciudad en un lugar que hoy en día se conoce con el nombre de Boliche. Ahí estuvo, en ese sitio, de acuerdo a las investigaciones que hizo ¿cómo se llama el papá de Javier Vélez? Ángel Vélez. Él descubre que allí fue, en ese sitio estuvo el primer Guayaquil, la primera ciudad de Santiago en la región de Guayaquil. Ojo con ese detalle. Ya la ciudad de Santiago, que había estado en la región de Quito y que por eso se llamaba Santiago de Quito, al bajar hacia la costa y establecerse en la región que se llamaba Guayaquil, obviamente iba a llamarse Santiago de Guayaquil por la costumbre que ya les he dicho que tenían los españoles de acompañar el nombre de la ciudad al topónimo local. Ok, nacía en la ciudad de Santiago de Guayaquil. ¿En dónde? En donde hoy está Boliche. Bien. Pero esta ciudad estaba condenada, porque al irse de aquí Benalcázar deja puestos caballeros a cargo, y a estos caballeros les gustaba el copetín. Y no solo les gustaba el copetín, sino que también, como no tenían mujeres, vieron las indias, y ya pues ya con los tragos adentro, le cayeron a las indias encima, pero no se dan cuenta de que por cada 10 indios había un español. O sea, esto ya se necesita estar muy borracho o ser tonto, pues no, porque caerle encima a las nativas, creyendo que los otros iban a quedarse mirándolos, qué bonito, no, pues no iba a pasar, pues entonces los reventaron pues los indios. Los cogieron, los mataron, quemaron la población, y los pocos que alcanzaron a escapar, donde estaban suertudos estos, Daza y Tapia se salvaron, se fueron hasta San Francisco de Quito, a la villa de San Francisco de Quito, a buscar ayuda. Ayuda que obviamente no han de haber podido encontrar, porque pues ya comenzaba a hacerse lógico la razón por la cual habían salido de este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que
Francisco Pizarro, al enterarse, se da cuenta que la ciudad de Santiago no podía quedar desaparecida, no podía desaparecer por la irresponsabilidad de Tepar. Y poco tiempo después, ojo que ya estamos en el año 1535, estamos en 1534 y voy a seguir haciendo estos retrocesos para ir como armando un calendario del proceso. 15 de agosto de 1534 en la llanura del Iribamba y es Diego de Almagro, ¿verdad? Ahora estamos en 1535 y es Benalcázar y es en donde hoy está Boliche, ¿cierto? Y es ya, ahora sí, por primera vez en el 35 Santiago de Guayaquil. Ahora vamos al 36. ¿Por qué digo que ahora vamos al 36? Porque en 1536, y preocupado por esta situación, Francisco Pizarro le pide a Hernando de Sahera que vaya a pacificar la provincia de Guayaquil. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Existen documentos al respecto. Le pide que pacifique la provincia de Guayaquil. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está claro que todo ese territorio tiene un nombre, tiene un topónimo viejo, nativo, por el que se lo reconoce. Y es el territorio que lleva ese nombre porque es el territorio bañado por esos dos ríos que dan origen al río de Guayaquil y que son el Daule y el Amay. Hoy Daule y Babahoyo. Bueno, coge y le pide a Sahera que por favor pacifique la provincia y coja y reubique a la ciudad de Santiago. Está en contacto con Gonzalo de Olmos, hermano de Francisco de Olmos, que ya van a ver qué papel jugará en este proceso. Está en contacto con Gonzalo de Olmos, Hernando de Sahera, y lo ayuda a buscar el lugar. Y el lugar lo define en una población, cerca de una población que se llamaba Yagual. Yagual. Hay quienes dicen que ese Yagual quedaba en donde hoy es el Morro. Otros dicen que no, que ese Yagual estaba mucho más al norte. Lo cierto es que ese sitio va a ser por muy poco tiempo. Estrada en algún momento decía que ese Yagual estaba en donde hoy está Pozorja. Lo cierto es que nunca se han llegado a poner de acuerdo los historiadores y los investigadores, ni incluso con Dora León, con respecto al emplazamiento de Yagual. Pero lo que sí se sabe es que dura muy poco tiempo en ese sitio. ¿Por qué dura poco tiempo? Porque para ese entonces va a ser sitiado en Lima Francisco Pizarro. Ya se dieron cuenta la familia de los incas que lo que quería era el oro. Y cogen, lo sitian, lo cogen y lo van a acabar. Él pide ayuda a todita su gente desde el sur de Guatemala hacia el sur. Y llega mucha gente a ayudarlo. Y entre los que llegan a ayudarlo está Hernando Sahera. Y está Hernando Sahera que no dejó a nadie en el emplazamiento de Santiago de Yagual. A nadie, no dejó a nadie. Llega a Lima. En Lima logran resolver el problema que tenía Pizarro. Pero ya tenía problemas Pizarro, no solo con los nativos, ya tenía problemas también con Almagro, porque Almagro veía que por decirlo de alguna manera, por cada 5 piezas de oro que le entraban al tesoro a Pizarro, a él entraba una, y se sentían con los mismos derechos. Almagro pues no tuviera los mismos derechos porque el marqués era otro, y el dueño del territorio era otro, era Pizarro. Pero se sentía afectado Almagro, y los almagristas, los que estaban pro Almagro, sentían que también estaban abusando de que Pizarro abusaba de Almagro. La situación era tirante y tenía que tener la mayor cantidad de españoles consigo. Entonces, cuando se da cuenta que después de resolverse el problema entre los nativos y él, quiere mandar a Hernando de Sahera nuevamente al lugar en donde había establecido la ciudad de Santiago, Sahera le dice que no, y se queda en Lima. Bonito problema,
Bonito problema, ¿por qué? Porque la ciudad de Santiago de verdad era necesaria, era indispensable, era imprescindible que existiera. Y en el emplazamiento al que hacemos referencia. Es entonces como meses después va a escribirle a su pariente, que era nada más ni nada menos que Francisco de Orellana. ¿Dónde estaba Orellana? Orellana estaba de teniente de gobernador en Puerto Viejo. Allí estaba Orellana. Voy a hacer un paréntesis. Lo que yo les estoy comentando es larguísimo. Estoy haciendo una pastillita para ir definiendo un calendario de movimientos, personajes y fechas. ¿Qué es lo que hace Orellana? Orellana recibe la carta de su pariente y este le pide que pacifique de nuevo la región y que ubique la ciudad de Santiago. Aquí de nuevo los historiadores no se ponen de acuerdo con el año 37 en el que le llega la carta y supuestamente se funda la ciudad de Santiago, o con el año 38 que dicen que es más bien el año 38 cuando se fundó la ciudad de Santiago. Son los 2 años. Ha llegado a la conclusión de que son los 2 años. Que en el año 37 este hombre viene bajando desde Puerto Viejo y al llegar a la altura de donde hoy se encuentra Daule, donde hoy se encuentra Daule, ahí se queda. Y ahí funda la ciudad de Santiago. Ahí establece la ciudad de Santiago en 1537. Pero es en ese sitio en donde al poco tiempo, está omitiendo totalmente una de las necesidades básicas que tenía que tener, y era un acceso directo al mar. Ahí está, cerca de un río, y para contar. Ahí la establece, pero a los pocos días recibe una comunicación de su pariente que ahora está en problemas con Almagro. Entonces está llamando a todo el mundo para que lo vaya a ayudar, porque eso sí fue una guerra civil. Ahí vendrá la famosa batalla de las Salinas, en donde sí participa Orellana. Y después de participar Orellana y resolverse ese problema, resolverse entre comillas porque al final lo metieron preso por haber matado a Almagro, a Pizarro, lo mete preso el rey. Pero después de resolverse ese problema para Orellana, y antes de que caiga preso Pizarro, Pizarro le pide, por favor, que suba y en algún lugar que tenga esas características, que el mar esté cercano a una red fluvial, en ese sitio coja y funde, establezca la ciudad de Santiago. Ese momento es el que está consignado en la probanza de Orellana. Orellana sube y encuentra un lugar. Hay quienes dicen que fue por tierra, otros dicen que fue por barco. La lógica me hace indicar que fue por tierra, porque se asume de que si hubiera sido por barco, hubiera tenido que desembarcar en la península de Santa Elena. Pero Orellana ve directamente la culata. La culata es el punto donde nacen 2 ríos. Y Orellana ve directamente la culata. ¿Qué estaba viendo? La puntilla, pues. ¿Verdad? Y cuando ve la culata, establece la ciudad de Santiago de la culata. ¿Verdad? Establece la ciudad de Santiago de la culata. ¿Y dónde está? No puede estar al frente. Tiene que estar del lado de allá. ¿A qué me refiero? Él tiene que estar por Durán. Por ahí debe estar. Cuando viniendo por tierra, ve esa confluencia de los 2 ríos que los marinos en aquel entonces le llamaban culata. Lugares a donde se formaba un golfo o se formaba un gran ancho río fruto de la confluencia de 2 ríos. Bueno, se establece Santiago de la culata y de acuerdo al estudio hecho por Julio Estrada con todos estos datos y que origina un libro que se llama La Fundación de Guayaquil, Julio Estrada dice: la Santiago de la culata estuvo en el Cerro Las Cabras. Ojo, miren cómo estamos cambiando la historia. ¿Cuál es la verdadera historia? Estuvo allá al frente. Estuvo allá al frente. Y tiene sentido, todo el sentido del mundo. Otros dicen que no estuvo allí, sino que estuvo más
hacia el norte. No, estuvo sí, más hacia el norte. Y que estuvo cerca donde hoy está el Cerro del Peñón, en Durán mismo. Y por eso algunos arqueólogos que años atrás hicieron una investigación y encontraron cerámica española ahí, sostienen que efectivamente no era en Las Cabras, sino en el Cerro del Peñón. Vaya uno a saber. Lo cierto es que fue al frente. Fue al frente. ¿Qué sucede allí? Orellana se va a quedar un buen tiempo allí. Y Orellana será también gobernador de estos territorios, porque por derecho era gobernador de estos territorios. Pero en el año de 1541 este caballero recibe una invitación del hermano de Francisco Pizarro, de Gonzalo. ¿Para qué es la invitación? La invitación es para poder estructurar una expedición que tenía como meta la conquista del Dorado y el país de la canela. Encontrar esto era la meta de todos estos españoles. Obviamente el ojo se le ha de haber abierto así a Orellana. Coge y hace un reclutamiento brutal. De eso no hablan mucho la historia, pero Dora León sí lo cita, de nativos. Recoge más de 50.000 pesos oro y viaja hacia el norte, dejando aquí como víctima, digo yo, a su lugarteniente, que era Diego de Urbina. Y digo víctima porque cogió y lo dejó totalmente desarmado. O sea, toditas las armas se las fue llevando. Claro, él supuestamente las necesitaba más que los demás. Pero el problema que le deja Orellana en 1541 a Urbina es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque al haber reclutado a la fuerza a los nativos para llevárselos a esa expedición, deja a todo el mundo, a todos los nativos del lugar, con un muy mal sabor de boca. Los pocos españoles que se quedaron aquí iban a ser las víctimas de esa situación, porque primero habían quedado desarmados y eran mucho menos que los que estaban cuando estaba Orellana aquí. Entonces deciden sitiar a Urbina los chonos, los punaes y los daulis para matar a la gente, a los habitantes de Santiago de Guayaquil. Que ojo, a partir de ese año, de 1542 ya, cuando ya se ha ido Orellana, es a partir del año en el que ya en los documentos la ciudad de Santiago tiene el nombre de Santiago de Guayaquil. Ya no es Santiago de la Culata, es Santiago de Guayaquil. ¿Qué es lo que sucede entonces? Al darse cuenta del sitio al que había sido sometida la población, coge Diego de Urbina y clandestinamente saca a la población de aquí, o sea, del sitio en donde estaba, por Durán. La saca y la reparte en dos sitios. Parte la lleva a Portoviejo y parte de la población la manda, no me van a creer a dónde, la manda a donde hoy está Boliche. Es decir, parece que ya había tenido conversaciones, ya se había hecho amigo de nuevo del cacique Guayaquil y la pone cerca de esa región y los recibe sin problema. Y se enfrenta, por largo tiempo que duró el sitio, se enfrenta con los nativos. Los nativos, para meterle miedo, los chonos, daules y punaes, que de paso eran enemigos permanentes, pero solamente para acabar con los españoles se hicieron amigos. ¿Qué es lo que pasa? Cogieron el puná y le cortaron la cabeza nada más ni nada menos que al obispo Valverde. El obispo Vicente Valverde era de triste fama, era nada más y nada menos que aquel que le había dado la Biblia a Atahualpa, y Atahualpa se le había puesto como un radio aquí para ver si efectivamente estaba la palabra de Dios, pero como no salió ningún ruidito, la tiró por ahí, herejía, y eso fue lo que supuestamente hizo que lo agarraran. Entonces, el padre Valverde, para mala pata de él, le tocó pasar por la isla, lo agarraron, se lo comieron. Esa era parte de los rituales de los punaes. Cuando no se les bebía la sangre, se los papeaban, pero no era porque les gustaba la carne humana, sino porque no es que eran antropófagos naturales, sino que era parte de un ritual. Se lo comen para que llegue a oídos de Urbina este horror
y que se asuste lo suficiente para que se dé por vencido. Bueno, Urbina ya conocía pues las mañas de los punaes, no se aterra, pero sí hace algo como firmar, sin firma, pero un convenio para irse de donde está. Entonces ofrece trasladarse al frente. No lo quieren aquí y se traslada al frente. A un cerro que tenía el nombre de Lominchao. Hay quienes dicen que Lominchao estaba a 4 leguas del paso de Huayna Cápac y que la ciudad de Santiago, cuando la trae Urbina hacia el frente, que es el año de 1543, estaba al pie del paso de Huayna Cápac. El paso de Huayna Cápac queda por la Tarazana. O sea que no podía ser a 4 leguas de Lominchao, porque Lominchao es nada más y nada menos que el Cerro Santana. Entonces hay una confusión con respecto si Lominchao es el Cerro Santana o es el cerro donde está el Jardín Botánico. Todas esas confusiones, imagínense los enredos que han tenido los mismos historiadores y particularmente la pobre Dora León para poder dilucidar este enredo. ¿Cómo mismo es que es? Al final de cuentas, Urbina realmente en donde coloca la ciudad es en donde hoy en día está el Cerro Santana. Es Urbina el que la pone acá. Es Urbina el que la coloca aquí. Es Urbina el responsable de salvarla. Cuando los chonos, los punaes y los daulis tratan de acabarla. Es Urbina el que finalmente pide al rey de armas a España que le dé un escudo nobiliario a esta población. Porque es Urbina el que con su escudo, más el escudo del pueblo donde nace, fusionado, nace el escudo colonial de Guayaquil, donde está el castillito y el león rampante con esa bandera con las aspas. Es Urbina. Urbina hace mucho más por la ciudad de Santiago, de Guayaquil ya no Santiago de la Culata, hace mucho más que cualquier otro de los conquistadores. Y alguna vez alguien me dijo, pero Urbina, ¿por qué está metido ahí? ¿Cómo que por qué está metido ahí? Por esto. Urbina es el responsable directo de esto. Por esa razón es que Urbina tiene que ser recordado con el mismo respeto y la misma admiración por sus ejecutorias de lo que en su momento pudo haber hecho Orellana. Yo considero más a Urbina que al mismo Orellana, que aun cuando haya sido Orellana, el de la Provence, el que establezca ya de manera definitiva aquí, en esta región, a la ciudad de Santiago, es el que la salva y consolida su existencia, es Diego de Urbina. Que también por ahí uno de esos puristas del lenguaje antiguo me dijo, pero por Dios, no diga que es Urbina, es Jorvina. Porque se firmaba en ese entonces H-O-R-B labial Y-N-N-A. Claro, pero también Mejía era Mexía. No, pues estamos en otra época, pues es Urbina. Bueno, Diego de Urbina no contaba con un dolor de cabeza que se le venía encima extra. Y es que los problemas entre almagristas y pizarristas no habían cesado. Y cosas de la vida. En Quito eran almagristas y acá eran pizarristas. Para variar, ese problemita se data desde aquel entonces, de estas cosas pues así contradictorias y confrontadoras. Y el teniente corregidor de allá de San Francisco de Quito, don Pedro de Puelles, ordena la prisión de la gente, de las autoridades de la ciudad de Santiago, que ya habían sido, Urbina, ya había cogido y había mandado a ver desde Puerto Viejo y desde la región del actual Boliche, a la población de Santiago, a quien la había sacado para salvarla en el momento que había estado sitiada la ciudad. Ya estaban acá. Pero no tenían armas. Estaban realmente en muy inferioridad de condiciones con respecto a la gente que venía de Pedro de Puelles. Y ahí de nuevo viene otro largo periplo para salvar el cuello de la gente de Pedro de Puelles. Vean, no es sino en el año 1546, fines de 1546, donde la situación comienza a resolverse. Y en 1547 será, no Urbina, sino Francisco de Olmos, quien vendrá a repoblar
esta región y particularmente el Cerro Santana. Ya no del lado del Paso de Huayna-Cápac, sino en la depresión que le llamaban de Silla Jineta y que en el año 1605 registra la obra de Torres de Mendoza, que es el sitio a donde se establecerá ya de manera definitiva la ciudad de Santiago de Guayaquil. Este largo periplo tiene responsables fechas y lugares. Lo vamos a volver a revisar. 15 de agosto de 1534, en la llanura del Iribamba, el responsable Diego de Almagro, fundación provisional. ¿Qué es lo que nace? Santiago de Quito, Santiago de la región de Quito, ¿cierto? Una fecha que no se ha podido definir, pero en 1535 será Sebastián de Benalcázar quien traiga la ciudad a esta región costa ya, región que tiene el nombre de Guayaquil. Entonces, la ciudad que se va a establecer en 1535, gracias a Benalcázar, se llamará Santiago de Guayaquil, porque así es el nombre de toda la región y el río. Pero resulta, también hay quienes le llaman a esa ciudad Santiago de Amay porque estaba cerca del Babahoyo. Pero en el año 1536, después de que esa ciudad es acabada, Saavedra la establece en la región de Yagual. Entonces, en 1536, será Hernando de Saavedra quien establece Santiago de Yagual. Tenemos 1, Almagro; 2, Benalcázar; Saavedra el tercero. Y esos son los lugares, y esos son los nombres. En el año 37 la establece provisionalmente, porque se estaba equivocando, en Daule. En Daule, Francisco de Orellana, Santiago de Daule. Y en el año 1538 la traslada, después de venir de la batalla de las Salinas, la traslada y la pone frente a la culata, Santiago de la Culata. Ya van 5 emplazamientos. Y ahí lo deja frito a Diego de Urbina, quien la va a trasladar al frente, pero ya como Santiago de Guayaquil, porque ese es el nombre que tendrá oficialmente desde 1542. Y sin embargo no es el último movimiento, porque el séptimo y final movimiento será en el año 1547. Y ahí sí, Francisco de Olmos, ¿qué es lo que hará? Francisco de Olmos esperará que se dé el día de Santiago el Mayor, para ese día llamar a Cabildo y dejar por terminado todo este paseíto. Este viaje larguísimo, que había comenzado el 15 de agosto de 1534, terminaría el 25 de julio, oficialmente, legalmente, el 25 de julio de 1547. Es decir, del 34 al 47 son 13 años. 13 años viajando, 13 años ubicándose. ¿Por qué? Porque era la ciudad más importante, de acuerdo a la estrategia de conquista que los españoles tenían que establecer. La segunda ciudad fundada en América, como Santiago. La ciudad que se establece de manera definitiva el 25 de julio de 1547 y que es nada más ni nada menos que nuestra ciudad de Guayaquil. El proceso fundacional de Santiago, vuelvo a repetir, es el proceso fundacional más complejo de cuantos se hayan realizado en todo el continente para ese entonces, cuando los españoles estaban conquistando y colonizando estas tierras. Nuestra ciudad es sin duda alguna, la primera ciudad de Santiago fundada y la más importante ciudad que fundaron los españoles cuando se inició la conquista. Esa es la verdadera historia de la fundación de Guayaquil, compleja sí, pero real y muy precisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Mario Dios Galarza, por habernos iluminado en este importante tema, la Fundación de Guayaquil. Amigos, los esperamos el día de mañana con el tema Biografía de los Fundadores, a cargo del licenciado Ezio Garay Arellano. Los esperamos. Buenas tardes.